Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. El tema de enormes apagones eléctricos en varios países de forma simultánea es un tema muy preocupante. Es un tema que nos pone los pelos de punta porque se está asomando el lobo, ya que en el futuro muy cercano estos apagones podrían ocurrir en diferentes países y cada vez de forma más frecuente. Como sabéis, el 28 de abril de este 2025, España, Portugal y una parte de Francia quedaron a oscuras. Un tremendo apagón hizo que toda la red eléctrica se viniese abajo y millones de personas estuviesen incomunicadas y sin electricidad. Algunas personas, desgraciadamente, perdieron la vida, y esto se provocó porque algunas personas estaban conectadas a servicios vitales como administración de oxígeno y no pudieron funcionar. El caso es que es la primera vez que ocurre en España, Francia y Portugal un blackout, un apagón de forma masiva y simultánea. Pero no debemos olvidar aquellos apagones que siguen existiendo en Latinoamérica en diferentes regiones, aunque son programables, son puntuales y algunos pueden durar también varias horas. Pero el caso es que aquí ha ocurrido algo diferente y que nos pone los pelos de punta porque, como os digo, el futuro cercano que se nos viene, a nivel mundial, no solo en España y demás, es vital y muy peligroso. No sé si recordáis, bueno, sí, los seguidores de este canal sabéis que a final de año hago mis propias predicciones sobre lo que yo creo que va a ocurrir en el próximo año. Y en diciembre del 2024 hice el vídeo sobre lo que creo que iba a pasar en 2025 y adivinar qué es lo que os dije. Ocurriría un gran apagón provocado por inteligencia artificial. Pero el caso es que lo que yo os dije en ese vídeo era una predicción. Recordemos, no confundáis profecías con predicciones. Las profecías es de carácter esotérico y místico, pero las predicciones es matemática, es estadística, es ciencia. La probabilidad de que algo ocurra es una predicción que se puede poner encima de la mesa con respecto a datos que la apoyen. ¿Y cuál fue el dato que apoyaba mi predicción? El auge de la IA, que por ende es el auge de la necesidad eléctrica, que de forma exponencial se ha disparado desde el año pasado hasta ahora, la necesidad eléctrica por la IA y la construcción masiva de microchips de inteligencia artificial. Y esto es el principio de lo que ese auge de electricidad va a demandar el año que viene. Es el principio, se va a multiplicar por 10. A no ser que ahora que han visto las orejas al lobo, cambien toda esa agendita que tenían de todo verde por otra cosa. En España funcionamos al revés, funcionamos totalmente al revés del mundo. Mientras que empresas como Google compran centrales nucleares para alimentar la inteligencia artificial, España va cerrando todas y cada una de las centrales nucleares, poco a poco en ese plan para el 2030-2035 que quieren acontecer. ¿Y esto por qué lo digo? ¿Por qué es relevante? Pues porque una de las teorías sobre este gran apagón que ha ocurrido en España, Portugal, Francia, es porque se están quitando las centrales nucleares. Las energías no renovables cada vez son mínimas, carbón, nuclear, y las renovables se ha apostado tanto por ellas que cubren más del 60% entre la eólica y la solar la demanda. Y como una de las teorías nos dice, ha habido una pérdida en cuanto a la inercia, en cuanto a la tensión de toda la red eléctrica que suministra España a Francia y Portugal, la tensión se ha perdido porque ha colapsado al tener un exceso exagerado de renovables, haciendo que baje las no renovables. Esa es una de las hipótesis más fuertes que se están barajando sobre lo que ha ocurrido. Insisto, tanta renovable
ha opacado, por explicarlo fácil, a las no renovables y la tensión se ha perdido en toda la red eléctrica. De hecho, la pérdida de tensión ha hecho que perdamos 15 gigavatios de energía. Y eso es algo equivalente a 15 centrales nucleares. Por lo que yo me pregunto, ¿cómo en 2 segundos se pierden 15 gigavatios en toda la red eléctrica? ¿A dónde ha ido toda esa energía al perder la tensión? ¿Dónde está? ¿Se ha utilizado para algo o simplemente se ha escapado? Ojo, nota importante. Hace un mes, Elon Musk habló de que iba a ocurrir un gran apagón. Hace casi un mes, menos de un mes. ¿Cómo puede ser que se esté hablando por parte de líderes mundiales que tocan información y que están constantemente relacionados con la inteligencia artificial y su avance, como Elon Musk? ¿Cómo puede ser que un mes antes de lo ocurrido avisase de que iba a ocurrir? Pues por lo mismo que yo os dije en ese vídeo de diciembre del año pasado sobre lo que ocurriría en el 2025, porque por lógica, la electricidad que estamos consumiendo este año es el doble del año pasado y será el año que viene el doble de este. Por lo tanto, aquí todos vamos a empezar a sufrir las consecuencias de un cambio a nivel mundial sobre la tecnología. De hecho, este apagón puede ser la primera consecuencia visible de esa evolución exponencial de la tecnología, de la inteligencia artificial y de otras cosas como coches eléctricos y todo eso. Claro, el problema es que nos están vendiendo toda esa parafernalia de la agendita, ¿no? Del 2030. Una agendita que muchos países y líderes mundiales han ido abandonando poco a poco sin que nos demos cuenta, sustituyéndola por la 2050, ojo, que ya os hablaré de esta. Pero hay otros que se han quedado atrás y que siguen insistiendo en ese mundo renovable, ese mundo utópico, mientras que no miran que llevar eso implica la destrucción de muchas cosas, implica muchos problemas porque no lo hacen bien y no les interesa. Simplemente quieren vender una propaganda para quedar bien cuando la gente se está dando cuenta, está despertando de que esa propaganda está manchada en sangre y en billetes. Esto es una de las hipótesis en la que yo creo que podría ser. La hipótesis de que ha perdido la tensión eléctrica por una descompensación entre renovables y no renovables. Incluso España quiere seguir quitando centrales nucleares hasta el 2035. Pero bueno, esa es una de las hipótesis. La otra nos habla de un ataque cibernético. Quién sabe, ¿no? El mundo está en un pleno caos. Ignoramos el mundo, ¿no? La sociedad lo ignora porque tiene su Black Mirror, ¿no? Su teléfono, y simplemente mira hacia abajo. Y no quiere hacer oídos sordos de cómo está funcionando el mundo, de las guerras que hay, de los conflictos, de ese tablero de ajedrez cuyos peones somos nosotros. No lo olvidemos. El caso es que, como os digo, la sociedad lo ignora porque está adormecida en ese mundo de placer que nos han otorgado. Vivimos en el mundo feliz de Aldous Huxley, es decir, en una distopía donde el placer nos ahoga, donde no queremos saber la realidad porque el placer nos ha ganado. Tener comodidades, tener todo en la palma de la mano, tener nuestra dopamina esclavizada hacia las redes sociales para tener más likes, para hacerse más famoso, para competir por el hedonismo, por el egocentrismo más absoluto. Ese es el mundo feliz, esa es la pastilla azul que nos han dado. Con esto quiero decir, no nos damos cuenta de que quizás existen movimientos cibernéticos para hacer pruebas. Un ataque cibernético que empieza con pequeños apagones, para ver si en el futuro apagones más fuertes pueden demostrar que a nivel bélico, defensivo, no tenemos absolutamente nada que hacer.
Imagínate que este apagón hubiese durado 2 días. Eso es muchísimo, ¿eh? 2 días sin electricidad, se producen saqueos, el agua no bombea, no tendríamos agua, la gente se vuelve loca. Solo en 11 horas se empezó a vaciar otra vez supermercados. La gente se vuelve loca. En unas horas, imagínate en una semana. Me recuerda a una serie que no he visto, pero sé la premisa y me la han recomendado mucho, que proviene de unos cómics, pero que ahora está en Netflix. El Eternauta. Lo han hecho unos argentinos, dicen que es muy buena la serie y empieza con la premisa de un gran apagón. Un apagón tremendo. Y justo cuando ocurren cosas importantes en el mundo, siempre tienen su película que acaba de ser estrenada o su serie. White Noise con respecto a lo que ocurrió en el desastre de productos químicos de Ohio. Películas como Don't Look Up, No mires arriba. Todas estas cosas siempre parecen coincidir con eventos. ¿Será una sincronía junguiana o realmente una agenda? Y no olvidemos el kit de 72 horas que la Unión Europea ha estado diciendo que todos deberíamos tener en nuestras casas. Claro, algo deben saber. Juntando esto con las declaraciones de Elon Musk de 28 días antes del apagón diciendo que vendrían apagones, nuevamente, algo deben saber. El caso es que, si lo saben, no nos lo van a decir directamente, pero van lanzando estos pequeños dardos que al final vendrán en una gran catástrofe. Luego existen otras hipótesis o teorías, o bueno, no sé cómo llamarlas, porque no tienen mucha validez, porque no hay prueba de nada, pero yo os las voy a contar. Una de ellas, dicen que se utilizaron 15 gigavatios de la red eléctrica para hacer funcionar una máquina. Una máquina que no podríamos entender y que se relacionaría con viajes en el tiempo. Lo descartamos porque no hay ninguna prueba. Y la otra teoría es una prueba que no ha hecho ninguna nación, es un ciberataque que no ha hecho ninguna bandera, sino una IA consciente. La descartamos también porque no podemos saberlo. Yo me quedo con la teoría de que ha habido un desfase en las no renovables y en las renovables porque estamos haciendo las cosas mal en muchos países. Y esto se va a poner mucho más feo porque el auge exponencial de la necesidad eléctrica por inteligencias artificiales y otros dispositivos nos van a obligar a cambiar sí o sí la infraestructura. Pero, como no sabemos lo que ha ocurrido al 100% y no nos lo dirán, que cada uno crea en lo que quiera. No podía dejar pasar este vídeo porque, claro, yo soy de España, no he vivido el apagón porque me encontraba en Egipto. Así es como informé el día del apagón. Lo vi desde ese país, desde Egipto. Estaba haciendo una ruta de misterios llevando a un grupo de personas que se apuntaron. Como sabéis, siempre todos los años hago viajes. Y lo vimos desde allí, vimos pues la desesperación, el caos, la incertidumbre, gente atrapada en ascensores, gente atrapada en la Renfe, en los trenes, gente que lo llegó a pasar muy mal y tenía miedo por si estaban sufriendo un ataque cibernético que vendría precedido de bombas nucleares. Podría ser. Otra teoría que se habló también fue del análisis atmosférico de una anomalía atmosférica que provocó el apagón, algo que se descartó. Me puse a mirar el Sol, es decir, las ondas SOHO, LASO, estéreo, para ver si habían tormentas solares y no se informó de ninguna. También se hablaba de un pulso electromagnético, un pulso PEM en la atmósfera, una detonación electromagnética, tampoco había nada. Se habló también de un incendio extraño en uno de los transformadores en Francia, como un nodo que, Red Eléctrica suministraba a Portugal y a España. Y eso es importante, no sé si lo he comentado en el vídeo, pero es importante decir que han caído estos países porque comparten la electricidad, la infraestructura eléctrica española. Por eso han caído, porque los nodos están conectados en esa tensión constante que necesita ser controlada a partir de ahora. Dicho esto, y antes de acabar, ya os digo,
Elon Musk sabía lo que iba a ocurrir, muchos también lo conocían. La red eléctrica ha empezado a fallar antes de ese apagón, tuvo unos altibajos muy raros y todo lo que va a venir va a ser precedido por más apagones y un cambio a nivel mundial, porque la exponencialidad de la demanda eléctrica nos va a dejar muchas sorpresas desagradables. Con esto dicho, ahora sí, aquí me despido, amigos, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.